Estamos al servicio de lo que sea, de los que hablan. Somos, bueno, Raúl Bueno, mi amigo, decía que éramos lavarropas glorificadas, porque, claro, lavamos ropa y glorificados. Porque, claro, la gente a veces se queda, algunos médicos, esos los neurocirujanos y eso, nos pedían para entrar en las cabinas y ver qué era lo que hacíamos. Nos preguntaban, ¿usted qué está pensando? ¿Está pensando en lo que escucha? ¿Está pensando en lo que dice? Ninguna de las dos cosas. Estoy pensando en lo que está tratando de decir ese señor. Siguiéndole además el idioma, que sea, si él habla de forma muy culta, tiene que ser culta, pero hay algunos que no. Y ahí hay que decir lo que digan ellos. Me ha tocado con sindicalistas que usaban palabrotas espantosas y tuvimos que decir, bueno, hay que repetir las palabrotas, ¿qué le vas a hacer? No queda otra. Esa es la... Y por ejemplo, los que recitan versos o los que hacen chistes son muy difíciles. En una que estaba interpretando una cosa de, creo que eran empresarios, una cosa, de repente el que estaba dirigiendo el foro se mandó un chiste tan bueno, pero tan bueno, que tuve que parar, paré y me empecé a reír y me empecé a reír y al final después les dije lo que era que el señor había dicho. Fue la única vez que me pasó, pero me pasó. Te puede pasar, algunas son imposibles. Porque cuando son juegos de palabras o cosas culturales, para el otro no tienen gracia. ¿Por qué se ríen? Esa es la... Un buen intérprete tiene que primero estudiar, no, primero conocer muy bien la cultura de los idiomas en los que trabaja. Hay gente que trabaja en muchos idiomas, pero los europeos sobre todo, tienen vidas un poco como ha sido la mía, que viví acá, que viví en Estados Unidos de niña, cosas que son de tu vida que te pasaron. Esa es le enseñaba inglés al cónsul brasilero y él me enseñaba portugués, así que te imaginas que para mí eso... Pero eso fueron todas cosas que pasaron en mi vida antes de ser intérprete. O sea, tenés que conocer muy bien no solo el idioma, sino la cultura. La cultura es todo lo que rodea al idioma. El idioma refleja una realidad que es muy propia de ese lugar de seres humanos. Y si no entendés la cultura, es muy difícil. Podés repetir lo que tú decías, las palabras por palabra, y eso llega un momento que no tiene sentido. Las computadoras a veces hacen eso. Entonces tienen que poner a un traductor humano a corregir lo que hizo la computadora porque no tiene sentido. Ahora están más avanzadas, sí puede ser, pero hay cosas que no... Bueno, a pesar de que García Márquez dijo que la traductora que le hizo la traducción de 100 años de soledad le mejoró la novela. No sé si será verdad, pero lo dijo. Eso también puede pasar, que te interpreten un libro de una manera y lo hace todavía más entretenido. Pues son dos mundos distintos. La interpretación es... Hice lo otro también, o sea, hice traducciones, traduje una cantidad de libros, hice glosarios y cosas, pero es con más calma, podés agarrar el diccionario, ahora podés agarrar a Google, Google es un bollo, porque buscás lo que sea, pero la interpretación es un desafío. Cada vez que interpretás es un desafío y estás jugándote tu carrera, cada momento, porque si te equivocás en una conferencia muy importante, se te acabó. No te llaman más, no te contratan más. Puede ser, si metés mucho a la pata. Y si no sos muy bueno, también. Tenés que estar ahí muy sobre... estar al día de todo. Además tenés otra cosa, es, bueno, estudiar el tema, lo que sea, y mantenerse al día con las noticias, los diarios, las cosas de actualidad, porque esas cosas en las conferencias salen. Y también salen cosas como, por ejemplo, los mitos de Antigua Grecia. Tenés que saber todo eso, tenés que tener un margen cultural muy grande. Tenés que haber aprendido todo eso, ¿no? Por ejemplo, una vez un colega me llamó porque estaba trabajando con otra
y me dijo, anda, anda, anda Carolina, anda a la cabina, por favor, porque los faraones le están pasando por encima de la cabeza, no entiende nada. Me dijo, claro, puede ser, si no conoces lo que están hablando, no podés interpretar. Esa es la... Hay que saber de lo que estás hablando. Algunos ya sabían hasta lo que pensaban, lo que iban a decir, antes que lo dijeran. Sí, eso te pasa con gente que conoces, que esté en ese contexto. Ya sabés antes de que lo diga lo que vas a decir. Claro, porque vos, por También ejemplo... sabés que hay una estructura del idioma. El lenguaje tiene una estructura, cada lenguaje tiene su estructura, y a veces cuando empiezan una frase de una cierta manera te das cuenta para dónde van. Ya sabés lo que van a decir, eso te pasa también. Yo creo que sí, eso era lo que yo trataba de decirte con decirte de la cultura, de cada cultura. Cada idioma tiene su cosa especial, su estructura, su sintaxis también. Sí, sí, sí. Sí, sí, había gente insufrible. Siempre hay. No, y había cosas aterrorizantes. Yo tenía un colega muy querido que trabajaba conmigo en el banco y que empezaba los gritos y yo no aparecía. Carolina, Carolina, que ahí viene el portugués, me decía, porque los portugueses hablan un portugués que nada que ver con Brasil. Y el hombre era fichedo, que no lo entendías, era una... Y yo qué sé, y bueno, esas cosas pasan también. Hay que seguir, o sea, si el señor es pausado, tú vas pausado. Si se pone furioso, tenés que hablar como igual de furioso. Si se ríe, tenés que reírte, porque estás transmitiendo todo lo que el señor está diciendo o haciendo. Porque además muchas veces también no sabes qué vas a decir, o de repente hay palabras, las palabras de todos los días. Si alguien te dice brick y de repente no te sale el ladrillo, no hay manera, porque le podrías dibujar el ladrillo y pintárselo de colorado, pero no te sale la palabra ladrillo. Eso es, las palabras más comunes a veces son las... Y si te trancas, tenés que encontrar una manera de darle vuelta. No, el compañero es porque la concentración humana dura exactamente 20 minutos. Interpretando, generalmente no estás interpretando todos los 20 minutos porque es que alguien habla y otro contesta en otro idioma y entonces te vas parando de vez en cuando. Pero más de media hora no se trabaja. Yo trabajo media hora, el colega que está conmigo trabaja media hora y así seguimos. Es casi imposible, no existe. Nadie habla un idioma neutro. Lo que sí hay que hacer es hablar lo más claramente posible para porque todos los países tienen su entonación, su cantito, sus palabras especiales, pero generalmente son las que se usan en el idioma, digamos, no el idioma culto, sino el idioma popular. Entonces, esas cosas generalmente en las conferencias no aparecen, pero a veces aparece alguna. Y entonces tú tenés que hablar de una manera que, por ejemplo, ¿ves? Nosotros somos uruguayos. Nos ha pasado con los españoles que se quejaron una vez en Montevideo de que los intérpretes de la cabina española tenían demasiado acento rioplatense. Solo a un español se le ocurre una cosa así, porque no... Si estás en el Río de la Plata, te van a hablar en rioplatense. Pero cuando estás, por ejemplo, en Washington o en Europa o en algún lado así, lo que tenés que pensar es que hay colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileros, que a veces se escuchan el español, venezolanos, centroamericanos, todos tienen su distinta, son distintos los. Otra de las cosas que hay que tener cuidado es con las malas palabras. Porque hay palabras que son muy normales en un contexto latinoamericano, en un país latinoamericano, y que en otro país latinoamericano son una cosa espantosa. Y esas hay que saberlas también, para no decirlas, ¿no? Como inocentemente. 25% más palabras se usan en español para decir lo mismo en inglés, son 25% menos palabras. Vas haciendo una síntesis cuando lo haces al inglés. Cuando interpretas del español al inglés, haces una síntesis.